Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. A este pasaje, Lucas 23, 26 al 31. Unidos leemos esta porción. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Lo que ocurre en Semana Santa, lo que ocurre en esta semana, en este día, en cuanto a la persona de Jesús, es realmente una situación espantosa, terrible. ¿Cómo un hombre puede ser lacerado, golpeado, castigado de tal manera? ¿Cómo puede un hombre soportar tanta crueldad, tanto castigo? En la historia, hermanos, la historia de la humanidad, se ha visto que el peor enemigo del hombre es el hombre mismo. Se ha visto que quien es capaz de infringir a un hombre, a un individuo, los ataques más crueles, más viles, es otro hombre. Ni siquiera entre los animales se dice ocurre lo que ocurre en la humanidad. Un animal no es capaz, no lo hace, nunca lo ha hecho, de tener sojuzgado a otro animal. Un león no puede tener unos leones esclavos, ¿o sí? No. Un determinado, cualquier animal que tú pienses, no va a crear una jaula para tener ahí encerrados a otros de sus congéneres. No lo hay. No va un animal, cualquier animal que tú pienses, no va a estar ideando métodos de tortura, máquinas especiales, exclusivas para dañar a otro animal de su mismo género. No lo hará. El hombre, ¿ante quién saca la mayor expresión de crueldad? Ante el hombre mismo. ¿Para quién ha hecho las mesas de tormento, los aparatos de castigo? Para el hombre mismo. Hay instrumentos capaces de infringir al hombre los dolores más terribles. En la Edad Media, en los cuales la Iglesia Católica prevalecía, se vieron las situaciones, las cuestiones de mayor sufrimiento. Gente, sacerdotes, gente que supuestamente eran siervos de Dios, eran capaces de infringir a un hombre los castigos más crueles. No solamente más bestiales. La historia nos habla de la Inquisición, a quien algunos llaman la Santa Inquisición. Cómo esta organización salvaje infringía en las personas
los castigos más crueles. Tomaban una rata, la dejaban sin comer durante muchos días, la metían en una jaula, la dejaban encerrada sin comer y luego acostaban al castigado, le ponían la jaula en el estómago y quitaban la lámina de abajo. ¿Y qué hacía la rata hambrienta? Empezaba a devorar el estómago, las entrañas del hombre, pero eso lo hacían sobre personas vivas. ¿Te imaginas cómo moría esa persona? Y ahí estaba un vicario de Cristo viendo y dirigiendo ese sufrimiento. Es increíble cómo el hombre es capaz de sacar toda esa crueldad y maldad, pero solo así el hombre mismo. Aquel hombre inventó la guillotina, ¿verdad? En un modo muy rápido, ahorraba balas y les cortaba la cabeza. Una navaja, una cuchilla muy afilada, los hincaban, le ponían la cabeza, dejaban caer la navaja y asunto arreglado. Nunca jamás le volvía a doler la cabeza a ese hombre o a esa mujer. Qué ironía que ese hombre que la inventó murió en su mismo invento. Hacían una mesa, ponían 2 carretes de cada lado, le amarraban los pies, amarraban las manos, lo estiraban, el potro, y le empezaban a dar vuelta y el hombre moría dislocado de sus huesos en medio de un sufrimiento cruel, atroz. Llegamos, hermanos, qué triste es ver esto. Qué triste es ver que el hombre es capaz de reducir a la esclavitud a otro hombre, sojuzgarlo, maltratarlo, humillarlo. El hombre saca su mayor crueldad con el hombre mismo. Y cuando el rey de este mundo, cuando el rey de reyes y señor de señores vino a este mundo, el hombre sacó toda su saña en contra de él. No lo recibieron, no lo trataron como él se merecía. Cuando Jesús estaba siendo expuesto a estos tormentos, hermanos, cuando iba a ser crucificado, hubo tinieblas sobre la faz de la tierra. El cielo no quiso ser testigo mudo. ¿Se imaginan la expectativa de los ángeles que no alcanzaban a entender cómo el glorioso paladín de los ejércitos celestiales, Jesucristo, el Rey de gloria, está siendo masacrado, está siendo golpeado por su creación? Ellos que a una señal solamente de Cristo podía haber venido una legión y destruir a la humanidad en ese instante. Están siendo testigos cómo la humanidad, la creación, está castigando a su creador. Empieza su castigo, lo toman preso, lo golpean, lo abofetean, lo hieren. Ponen una corona de espinas en su frente. Esas espinas causan heridas y va ocasionando derramamiento de sangre. Los golpes sobre su rostro, las partes más débiles del rostro, los pómulos, los labios se florean y empieza a derramar sangre. El flagelus, así se llamaba el látigo romano, era una tira de 7, 8 metros de largo, un cuero de 7 metros de largo, y en la punta tenía 11, 13 cintas más cortas, y en la punta de cada cinta un garfio de metal. Un historiador judío romano, Flavio Josefo, dice que había soldados romanos tan expertos en el uso del flagelus, del látigo romano, que eran capaces de despellejarle la espalda a un individuo solo con eso. Con tal precisión aventaban el látigo y lo chicoteaban, y cómo caían los pedazos de piel. Y así eran capaces, eran tan diestros. Qué destreza, ¿verdad? Para infringir crueldad. A Jesús le dieron 39 latigazos, porque así lo establecía la ley.
Así lo establecía el castigo. No 40, era 40, pero para que no se envilezca, para que no se sintiera tan denigrado, nada más le daban 39, no 40. ¡Qué misericordia! Y aquellos soldados burdos, toscos, golpeando el rostro de Jesús, tapando, vendando su rostro, diciendo: si tú eres el Cristo, profetiza y dinos quién te está golpeando. Dinos quién te está golpeando. ¿Cómo es posible que la humanidad haya sido capaz de tomar al autor de la vida e infringirle tal crueldad, tal castigo, tal dolor? Por eso, ¿cómo le llama, hermanos, la profecía a Jesús, al Cordero, al Mesías? Varón experimentado en dolores. Y Jesús está siendo castigado. Su cuerpo, semejante al nuestro, no era inmune al dolor. No era inmune. Jesús estaba experimentando el dolor. Él sentía como nosotros sentimos. Todo eso a él le dolía como a ti te duele cuando te hieres. A él le dolía. Yo, al pensar en esta predicación, estaba yo razonando, bueno, él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo. ¿Podía acaso, no sé, bloquearse y decir y hacer su cuerpo inmune al dolor? Pero no, porque parte de la profecía era precisamente el sufrimiento que él tenía que experimentar. Porque en todo eso, en todo ese sufrimiento, en todo ese flagelo que él recibe, no abrió su boca, enmudeció, y no salió una queja de sus labios. Soportó el dolor. ¿Quién puede soportar? Nosotros hemos leído la Escritura, conocemos y hemos visto en representaciones de película lo que se pudiera imaginar o asemejar al sufrimiento que Jesucristo padece cuando está recibiendo tal dolor. Y aquel hombre apuesto, a quien en un momento podría llamársele el más hermoso de todos los hombres, queda sin hermosura para que le deseemos. Aquel hombre cuya sola presencia atraía a la gente. Aquel hombre con una personalidad arrolladora. Aquel hombre, Jesucristo, el Hijo del Dios del cielo, que llamaba la atención por sus palabras, por su presencia, por ser quien es. Lo vemos reducido a un cuerpo lleno de heridas, de llagas, sangre sobre su cuerpo entero. ¿Dónde estaban sus facciones? Sin hermosura para que le deseemos. Es común en esta semana que se vean en el mundo las expresiones de fanatismo. Gente ignorante, fanática, que quiere simular, que quiere repetir lo que Cristo pasó. Pero si a uno solo le hicieran lo que realmente le hicieron a Cristo, no vive para contarlo. Y como la gente en su fanatismo, en su fervor ciego, piensa y dice: mira, igual a Cristo. No, nadie pudo sufrir lo que Cristo sufrió. Jesucristo es tomado preso desde el jueves en la noche, empieza a ser castigado, porque eso sí lo llevaban de aquí para allá. Uno dice: pues lo voy a golpear, lo voy a castigar y lo voy a dejar ir. Lo golpean, pero no lo dejan ir, lo mandan por allá y caminando y golpeado, caminando y golpeado y recibiendo instante a instante golpes, ofensas, desprecios, castigo, burlas. Y llega un momento, hermanos, en que después de ser
expuesto a este castigo sin misericordia, porque los soldados no tenían misericordia. Eran hombres sin dolor, insensibles al dolor ajeno, pues. Ponen sobre Jesús esa pesada cruz para que la lleve. Y va ese cuerpo desfigurado por los golpes, por el castigo. Va ese hombre que caminaba erguido, con vigor, con fuerza, que recorría Jesús todas las aldeas anunciando el evangelio del reino. Ya no es más esa figura atractiva, ya no es más ese paso firme, ahora es un cuerpo golpeado, molido, cansado, debilitado por el golpe y la pérdida de sangre. Son pasos vacilantes, son pasos sin dirección, son pasos sin fuerza. ¿Por qué? Por el castigo y por la cruz que tiene que llevar. Y aquellas mujeres lo ven. Aquellas mujeres lo ven. ¿Y qué dice aquí la Escritura, hermanos? ¿Qué hacían aquellas mujeres que le seguían? ¿Qué hacía aquella multitud? ¿Qué hacía esas mujeres que habían sido testigas mudas? Testigas de ese sufrimiento que sobre Cristo había venido. Hacían lamentación sobre Él. Lloraban. Lo veían de tal modo afligido, lo veían de tal modo castigado, que lloraban por Él. Hacían lamentación. Pensemos un poco, hermanos, ¿cuál sería el pensamiento de aquella multitud? ¿Por qué esas mujeres lloraban, hacían lamentación por Él? ¿Qué pensarían al verlo castigado tan duramente? ¿Por qué se lamentaban? ¿Por qué lloraban? Porque dice, hacían lamentación por Él, lo compadecían. ¿Qué dirían aquellas mujeres? Pobrecito, inocente, mira cómo lo dejaron, bestias, salvajes. Y sí, tenían razón. Era tan bueno. No faltaría, quizá en mi imaginación, quizá alguna diga muy amplia, a lo mejor, no faltaría alguna que dijera, a mi hijo lo sanó. ¿Por qué le hicieron tanto mal? Quizá otro diría, a mí me sanó. De mí echó fuera un espíritu inmundo, diría otro por ahí. ¿Por qué le hicieron tanto daño? Era tan bueno. Si era bien buena persona, si hablaba muy bonito, solo hablaba de Dios, ¿por qué le han hecho esto? Porque dice la Escritura, no, hacían lamentación por Él. Hacían lamentación por Él. Se entristecían. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué corazón puede permanecer? Al menos el corazón de una persona normal no puede permanecer igual al ver a una persona que ha sido expuesta a tanto castigo, el rostro desfigurado, el cuerpo ensangrentado. No puede uno permanecer sin sentir dolor y compasión de esa persona. Aquellas mujeres, aquella multitud lloraba al verlo, porque ellos le habían visto erguido, le habían visto cuando predicaba, le habían visto cuando caminaba, le habían visto cuando sanaba, le habían visto en diferentes maneras, pero ahora lo ven completamente diferente. Si es, no es, pero no se parece. ¿Cómo se va a parecer si lo golpearon tanto? Y lloraban y lloraban. Pero aquellas eran lágrimas equivocadas. Lágrimas equivocadas. Jesús, al ver a aquellas mujeres que lloraban, se voltea
para decirles: hijas de Jerusalén. Léanlo conmigo, hermanos, el verso 28, lo que les dice Jesús: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Ahí está esa expresión del Jesús que ellas conocían. Aunque estaban viendo el cuerpo completamente castigado, pero Jesús sigue siendo Señor. Pero Jesús sigue siendo el Hijo de Dios. Pero Jesús sigue siendo Jesús. Y se voltea y les dice: están llorando mal. No lloren por mí. No hagan lamentación por mí. Lloren por vosotros. Lloren por vosotras. Y lloren por vuestros hijos. No se compadezcan de mí. Jesús no necesita la compasión de nadie. No lloren por mí, lloren por ustedes. Jesús no necesitaba que la gente lo viera con lástima, con compasión. No. Él no necesitaba las lágrimas de la gente, no necesitaba la lamentación de las personas que lo veían. Por eso les corrige, porque Jesús lo que está viendo en aquellas mujeres son lágrimas equivocadas. Nosotros en esa posición, si estamos heridos, si estamos enfermos y llega alguien y llora por nosotros, alguien que nos estima, llega y nos ve en una postración y llora, lo entendemos. Y no le decimos: no llores por mí, porque sabemos que en esas lágrimas están expresando su afecto hacia nosotros. Están esas lágrimas orando por nosotros. A nosotros no nos extraña ver que cuando hemos sido o estamos pasando por situaciones difíciles, si alguien llega a visitarnos y ora y llora por nosotros, no nos extraña. Pero Jesús les corrige, porque Él no necesitaba que la gente llorara por Él. Él no necesitaba que la gente hiciera compasión, tuviera compasión de Él. Y por eso les aclara: porque si alguien necesita compasión, no es Cristo, somos nosotros. Si alguien necesita compasión, no es Jesús, son nuestros hijos. Si alguien necesita lamentación, si alguien necesita que se haga lamentación, lloro y ruego, no es por Cristo, sino por la humanidad perdida. Por eso Jesús les corrige sus lágrimas. Esas son lágrimas equivocadas. No deben derramarlas por mí. Lloren por ustedes. Lloren por sus hijos. Lloren por sus almas. Yo no necesito lágrima de nadie. No necesito compasión de nadie. Porque Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él sigue teniendo, a pesar que su cuerpo estaba en esa postración, Él seguía teniendo en su mano el gobierno y el dominio, no solo de todas las cosas que estaban ocurriendo, sino el gobierno y el dominio de todo el universo, del cual Jesucristo es el Señor ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Cristo es Señor. Él no merece compasión. Él no necesita la compasión. Él no necesita que la gente haga lamentación por Él. Es la humanidad quien debe de llorar por la humanidad. No lloren por mí. ¿Por qué? Primero, ¿por qué Jesús pide que no lloren por Él? Primero, porque Él no iba obligado. Él no iba obligado. A Él no lo llevaban a fuerza. No lo llevaban a fuerza a Él. ¿Cuántas veces dirán, y tienen razones, circunstancias completamente distintas? Pero cuando llega la ley y van por un malandrín que ha hecho lo que no debe, y la familia ve, la familia sale gritando: no se lo lleven, déjenlo, no se lo lleven. Y el otro va y se quiere zafar y no me lleven. Y lo agarra la ley y se le ponen las esposas, lo avientan a la camioneta
y se lo llevan. Ese sí va a fuerza. Y la mamá va llorando, ay, dejen a mi hijo, es tan bueno, mi hijo no ha hecho nada malo, sí es bien bueno. Pero sí, salió bueno para robar, salió bueno para eso, salió bueno para lo malo. Pero ahí va la mamá llorando, dejen a mi hijo, no se lo lleven, no se lo lleven. Y el otro quizá, mamá, no dejes que me lleven, papá, defiéndeme. Pero la ley lo agarra y se lo lleva. Son circunstancias diferentes, pero eso es llevar a una persona obligada. ¿Cristo fue a la cruz obligado? No. En Juan capítulo 10, versículo 18, dice: nadie me la quita. Leemos los versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No había otro camino para Jesús más que ese que iba recorriendo en ese momento. Y Él lo sabía desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios preparado desde antes de la fundación del mundo. O sea que Él sabía a qué venía, sabía lo que venía. Cuando Pedro le dijo: Señor, que nada de esto te acontezca, ¿qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Jesús sabía bien a qué venía. Si no podemos, es una suposición. Suponiendo que hubieran amarrado a Jesús, o escondido, no te vamos a dejar ir. Jesús se desata y va a la cruz, porque Él a eso vino. Lo dijo de mil maneras: el Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por vosotros. No había otro camino para Él. Él no quería otro camino, no buscaba otro camino. Cristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea su nombre para siempre. Por eso les dice a aquellas mujeres: por mí no lloren, no lloren por mí. Yo no voy obligado. Todo esto lo recibo porque quiero recibirlo por amor a vosotros. No me están obligando. No me están obligando. Por ahí hay una película tan absurda que se llama La Última Tentación de Jesús, que trata de eso. Que de repente Jesús recibe una tentación para ser un hombre común y normal. Y la tentación le está jalando para que deje de ir a la cruz y viva como cualquier hombre. Eso para Jesús no era tentación. Es absurdo eso. Es absurdo eso, es absurdo pensar que Jesús pudiera haber sido tentado. No vayas a la cruz, no, mira, quédate mejor, aquí hay una casita, te casas, tienes hijos, aquí quédate como un simple mortal. Eso no era tentación para Jesús, porque Él sabía lo que venía. Él venía a dar su vida porque tenía poder para darla, pero también tenía poder para volverla a tomar. Bendito sea su nombre para siempre. Él tuvo bien presente siempre el objetivo por el cual había venido. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir. ¿Por qué lo dijo de mil maneras y nadie le creía? ¿Por qué lo dijo de muchas formas y nadie le entendía? Era su problema de la gente que no entendía. Pero Jesús sabía a lo que había venido. Por eso les dice a aquellas mujeres: por mí no lloren. Este es el camino que yo quiero seguir. Porque si no voy por aquí, si no voy a la cruz, la humanidad está condenada. La humanidad está condenada al castigo eterno. Así que no lloren por mí, porque a mí no me llevan a fuerza. Yo no voy obligado. Él iba por amor a nosotros. Él sufrió la cruz, como dice Hebreos, por ese gozo puesto delante de Él.
¿Quién va, hermanos? Difícil de entender para nosotros, pero ¿quién va al sufrimiento por amor? Nadie. No lo alcanzamos a entender. No alcanzamos a entender por qué era necesario. Pero la Biblia dice, era necesario que el Cristo, ¿qué? Díganlo fuerte, era necesario que el Cristo padeciese. Así lo dice la Escritura, era necesario. Y lo hizo por amor. Padeció, sufrió y fue a la cruz porque nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Él viene por amor a ocupar tu lugar. Viene por amor a ocupar nuestro lugar. Él no viene obligado. El Padre no lo obliga, no lo envía a fuerza. No. Él viene con amor. Él viene por amor porque nos amó desde antes de la fundación del mundo. Por eso qué triste, ahí sí, qué triste es la condición del hombre que rechaza a Jesucristo. Por eso Cristo le dice, llora por ti. Cristo le dice a esta humanidad perdida, lloren por ustedes. Preocúpense por ustedes, por mí no lloren, no estén derramando lágrimas de un modo equivocado. Yo no necesito que lloren por mí. La humanidad necesita llorar por la humanidad misma. El hombre necesita llorar por su alma. El hombre necesita llorar por obtener el perdón y la salvación que solo en Cristo puede encontrar. Pero el hombre endurece su corazón. Ve el sufrimiento de Cristo, se conmueve 1, 2, 3 horas y se le olvida. Pero no veas lo que Cristo padeció. Más bien tenemos que ver nuestra necesidad para hacer lamentación por nosotros mismos, porque Cristo corrige esas lágrimas equivocadas. No lloren por mí, yo no necesito sus lágrimas. Quien las necesita es esta humanidad. Quien la necesita son ustedes, y quien la necesita son sus hijos. Porque yo no voy obligado. Jesús les corrige primero porque Él no va obligado. Segundo, Hebreos capítulo 2, Hebreos 2, 14 y 15, ¿ya lo tienen? Dice, leamos unidos esto, fuerte. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo participó de carne y sangre. Su carne fue herida, su sangre fue derramada. Cristo participó de lo mismo que nosotros. Y por cuanto Él participó de lo mismo, Él muere. Y hermanos, si Jesús les corrige sus lágrimas, les decía yo primeramente, porque Cristo no iba obligado. Segundo, es porque Él no iba derrotado. Jesús les dice, no lloren por mí, porque yo no voy derrotado. No lloren, pero hermanos, ¿no acaso la presencia física de Jesús en ese momento era la presentación de un hombre reducido? ¿No era la presentación de un hombre maniatado? ¿No era la presentación de un hombre sojuzgado, golpeado, sin voluntad? Aparentemente Jesús estaba derrotado. Aparentemente Jesús no tenía salvación. Por eso la gente lloraba por Él. Por eso la gente lloraba, porque lo veían y decían, no merece la cruz, no merece morir, no merece que le hagan ese castigo, no merece que vaya a la cruz.
ese hermoso canto dice: lo dejaron como muerto, derrotado. Para la humanidad que lo veía, para esa multitud, Jesús iba derrotado. Jesús iba reducido. Según la humanidad, según el pensamiento humano, Jesús estuvo reducido siempre. Cuando tomó un arma en sus manos, cuando empuñó una espada, cuando buscó un arco, cuando buscó un escudo para protegerse, cuando se puso un casco de guerra. ¿Cuándo se puso un casco de guerra? Nunca. Nunca habló de guerra, nunca habló de pelear, nunca habló de matar, nunca habló de sacar la espada y liberar al pueblo del yugo romano. Nunca. Jesús era un hombre que ante la perspectiva humana era un hombre pues derrotado, porque nunca empuñó un arma. Cuando lo fueron a apresar, salieron a él con palos, con espadas, y él que tenía nada. ¿A dónde lo fueron a detener? ¿Estaba acaso en una fortaleza? ¿Estaba acaso en una casa de seguridad? Estaba en el campo, en el huerto. ¿Y qué estaba haciendo? Organizando a sus soldados, 12 soldados para derrotar al ejército romano. Eso estaba haciendo, planeando estrategias de guerra. ¿Tenía a su cargo 12 hombres valientes, aguerridos y esforzados? No, eran 12 hombres que cuando ven la primera espada salen corriendo, atemorizados. Jesús está hincado. Jesús está hincado, está orando, está hablando con su Padre Celestial, diciéndole: Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, pero sea hecha tu voluntad y no la mía. Estaba Jesús hablando con su Padre, y a detener a ese hombre llegaron. Aunque para la vista humana él estaba derrotado, pero no lo estaba. Jesús no iba derrotado. Jesús no iba derrotado, porque aquí dice claramente que Él participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Todo eso que Jesús está experimentando llevaba como propósito, hermanos, su triunfo y su victoria final. Él no va derrotado. Por eso les dice: no lloren por mí. Vaya, si alguien, ¿verdad? Es una expresión hipotética. Si por alguien deberían de llorar, era por el diablo, porque Jesús iba a derrotarlo en ese momento. Pero Jesús no iba derrotado, aunque iba reducido en su cuerpo. Sus fuerzas no eran carnales, sus fuerzas no eran corporales. Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y de un modo que ni la humanidad puede entender, mucho menos el diablo lo pudo comprender. Mucho menos el diablo lo pudo comprender, dice el apóstol Pablo, porque si esas potestades espirituales hubieran sabido lo que les esperaba, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Si hubiera sabido el diablo que la muerte de Cristo iba a ser su muerte y su derrota de Satanás, dice Pablo, nunca lo hubiera crucificado. Pero ahí estaba el diablo asusando, sin imaginar que la muerte de Cristo iba a ser la derrota de Satanás y del pecado y de todas sus huestes diabólicas. Nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Jesús no iba derrotado. Él venía con un propósito: destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y así lo dice aquí, que cuando Cristo murió, el imperio de la muerte fue destruido. El imperio de la muerte fue destruido. Y ese imperio, al ser destruido, dice aquí, hermanos, todos aquellos a quienes el diablo, por el miedo a la muerte, tenía esclavizados en el pecado, fuimos hechos libres por la gracia salvadora de Jesucristo. Nuestras cadenas fueron rotas.
El pecado que nos ataba fue roto. La Biblia nos habla de cómo Jesucristo con su sacrificio en ese acto es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en su sacrificio satisface la ley de Dios, cumple con los requerimientos de la justicia divina. Pero con su muerte también la Biblia nos aclara que tiene que venir a destruir al imperio del diablo para librarnos a todos los que por el miedo a la muerte estábamos sujetos a la esclavitud del pecado. Y ahora entendemos, sabemos que en Cristo ya no hay más esclavitud al pecado, porque Cristo nos ha hecho libres, porque Cristo destruyó el imperio del diablo, y ahora sabemos que en Cristo hay libertad del pecado. ¿Cuántos han sido hechos libres del pecado por la gracia y la misericordia de Jesucristo? El pecado que nos gobernaba es roto, es destruido. ¿Por qué? Porque Jesucristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte, y cuando ese imperio satánico cae, todos los que estaban esclavizados son hechos libres por la gracia y el poder de Jesucristo. Librar a sí mismo, librar al caer el imperio, los presos de ese imperio son hechos libres. Cayó en la Segunda Guerra Mundial, derrotaron los países aliados, derrotaron a los nazis, y todos los presos nazis, todos los presos que tenían los nazis fueron hechos libres. ¿Por qué? Porque el imperio que los tenía oprimidos desapareció, fue derrotado, y los presos fueron hechos libres. ¿Con cuánta razón dice la Escritura? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo apareció Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Y vamos a leerlo, hermanos, en plena conciencia de lo que esta palabra nos está diciendo. Vamos a leerlo con gozo, con alegría, con júbilo. ¿Ya lo tienen? Colosenses 2, 13 al 15. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Podemos entender esto, hermanos? Claro que podemos entenderlo, porque somos beneficiados. Jesús no va derrotado a la cruz. Jesús no va derrotado, al contrario, Él va a darnos vida juntamente con Él. Él va a la cruz para perdonar nuestros pecados. El verso 14 dice: Él va para tomar esa acta de los decretos que nos acusa, esa acta de los decretos que nos señala y que nos incrimina de culpa y de pecado que hizo Cristo. La anuló. Todos mis pecados, el acta de mis pecados, el acta de los decretos que me acusaba, ha sido anulada por Cristo en la cruz del Calvario. El acta de los decretos que tú violaste, que tú faltaste, que nos incriminaba de culpa, de pecado y de condenación, ha sido anulada. ¿Por qué? Porque Cristo la tomó y la clavó en la cruz del Calvario, y nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y cuando alguien quiere acusarnos, ahí está el dedo de Dios señalando a la cruz del Calvario. Ahí esa deuda está pagada. Esa acta que tú quieres usar en contra de mi hijo, ahí está, porque Cristo la anuló, borrando todos esos pecados con su sangre preciosa. La tomó, la anuló, la borró con su preciosa sangre, y para que no quede ninguna duda, la clavó en la cruz del Calvario. A ver quién puede ir a desclavarla, a ver quién puede ir y quitarla para acusarte, para acusar a los hijos de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos? Si Cristo es el que justifica,
¿Quién te va a incriminar de culpa si Cristo es el que te ha perdonado? ¿Quién te va a señalar de condenación si Cristo es el que te ha salvado? Porque agarró el acta que nos acusaba. Agarró el acta, la tomó, la anuló y la clavó en la cruz del Calvario. Y en ese acto, dice el verso 15, está despojando a los principados, despojando a las potestades. ¿Y qué dice, hermanos? Los está exhibiendo públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? ¿Dónde triunfó Cristo? ¿Dónde triunfó Cristo? En la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso les dice: no lloren por mí, lloren por ustedes. La gente en aquel momento estaba derramando lágrimas equivocadas, pero no es por Cristo por quien debe de llorar. No es por Cristo por quien la gente debe de hacer lamentación, porque Cristo no iba obligado, Él iba por amor a nosotros. Porque Cristo no iba derrotado, Él salió venciendo y para vencer. Él es el vencedor de las huestes infernales. Él es el vencedor aún del mismo Satanás. Él es el vencedor del pecado. Él ha triunfado sobre todo, triunfando, dice aquí, sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Y hermanos, pero volvemos a Lucas para terminar con lo que dice Jesús. Corrige el sentido el propósito de esas lágrimas. No lloren por mí. La humanidad no debe de llorar por lo que Cristo pasó. La humanidad no debe llorar por lo que Cristo sufrió. El hombre debe de llorar por su propia culpa. Lloren por ustedes y por sus hijos. Lloren por ustedes y por sus hijos. Así les dice, ¿verdad? Lucas 23, el verso 28. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. El mundo, hermanos, está tan habituado al pecado que no llora por su salvación. No clama a Cristo, no le interesa a mucha gente el obtener la salvación que Cristo le quiere dar. Todo eso que Cristo pasó, lo pasó por ti. Todo eso que Cristo sufrió, lo sufrió por ti. Todo eso, todo ese dolor que Cristo experimentó, lo experimentó por nosotros. Y por eso dice: llora por ti. Clámale a Dios por ti. Clama a Dios por tu salvación. Ocúpate de tu salvación. Preocúpate por tu salvación. Lloramos por otras cosas, oramos por otras cosas, y nuestra comunión con Dios y nuestra salvación. Al mundo muchas veces no le interesa lograr encontrar en Cristo el perdón de sus pecados. Pero vienen días difíciles, dijo Jesús. Vienen días en los cuales dirán: qué bueno que no tuve hijos. Qué bueno que no tuve hijos, van a decir las mujeres. ¿Y no acaso esa es una expresión que mucha gente hoy en día utiliza para decir: yo no quiero traer hijos a este mundo? ¿No acaso esa es una expresión que mucha gente usa en estos días por la violencia, por cómo está la humanidad? Pero Jesús no se refiere tanto a la condición social de la humanidad, sino a la condición espiritual de la humanidad. Ahora hay madres que lloran porque pierden a sus hijos. Hay padres que lloran porque pierden a sus hijos. Pero a la inversa, hay hijos que lloran porque pierden a sus padres. En la violencia, en el pecado, en la maldad. El mundo está viendo consecuencia de andar en la maldad, no solo de consecuencia de cárcel o de castigo,
sino de muerte. Hablábamos al principio de cómo el hombre puede sacar esa expresión de crueldad solo con el hombre mismo. ¿Quién no ha visto la foto de un hombre despedazado a machetazos? Ese hombre no tenía hijos y esos hijos están llorando a su padre. A ese joven que es muerto también. Ese joven tenía una madre y un padre que hoy están llorando por él. ¿Qué faltó? Los gobiernos y políticos dicen educación. Los revolucionarios dirán tomar las armas para lograr un cambio político y social en nuestro país. Los partidos políticos dirán voten por nosotros para que las cosas cambien. Otros dirán falta educación, falta enseñanza. Pero según Cristo, ¿qué falta? Que la humanidad clame a Dios por la humanidad misma. Que tú ores por tus hijos, que tú ores por tus padres, que tú ores por ti mismo. Eso es lo que hace falta. Llora por tu hijo, llora por tu hija. El hombre dice: mi hijo es macho como yo, borracho, marihuano, drogadicto. Enséñale a robar, enséñale a hacer lo malo. Llora por tu hijo para que sea salvo. Hijos idealizan a sus padres delincuentes o que se dedican a lo malo. Esos hijos deberían de estar llorando: Señor, salva a mi padre y arráncalo de esa vida. Pero la humanidad no quiere hacerle caso a Cristo. No quiere hacerle caso a Cristo. Prefieren llorar a sus muertos. Prefieren llorar a sus muertos cuando ya todo no tiene solución, que llorar por sus vivos cuando todavía hay salvación en Cristo Jesús. Prefieren llorar y clamar venganza. Ya este lo mató aquel grupo, pero yo me voy a desquitar. Prefieren llorar odio y rencor y dolor acompañado de venganza que llorar por misericordia en el altar de Dios. Prefieren llorar y prefieren primeramente solapar el pecado que llorar por sus hijos, por sus padres, por su familia y por ellos mismos. Un hermano me cuenta de un hombre rico. Tenía un hijo único. El hombre empresario, hacía edificios y vendía departamentos. Y este hermano le hablaba tanto al padre como al hijo. Y el hombre rico le decía: mira, no molestes a mi hijo. Tiene 20 años mi hijo, déjalo que disfrute. Déjalo que disfrute, para eso trabajo. Para eso me tiene a mí, yo le doy lo que él me pide. Quiere una moto de 500,000 pesos, aquí está. Quiere un carro, quiere irse acá, quiere irse al antro, yo le doy lo que él quiera. Déjalo que disfrute. Saliendo de un antro borracho en su moto se mató. No lo mataron, se mató. Y aquel hombre después lloraba, abrazando el féretro de su hijo muerto. Lágrimas equivocadas, lágrimas tardías. ¿Por qué no hacerle caso a Cristo? No llores por mí, llora por ti. Cuando aquel hermano le decía: acércate a Cristo para que tú seas salvo, para que tu hijo sea salvo. No, que lloró cuando era demasiado tarde. Lloró cuando era demasiado tarde. ¿Y su dinero le pudo regresar a su hijo? No. ¿Cuántos padres lloran por la pérdida de un hijo? ¿Cuántos hijos se quedan sin padre y están llorando? ¿Por qué no lloran ahora? Prefieren llorar por los muertos que hoy llorar delante de Dios por sus vivos. No, mi hijo va a seguir mi tradición, mi hijo es mi religión. Mejor inclínate ante el trono de Dios y dile: Señor, salva a mi hijo, sálvalo, sálvame a mí, sálvanos.
Aquella gente lloraba equivocadamente. Eran lágrimas equivocadas, eran lágrimas confundidas. No tienes que llorar por Cristo, tienes que llorar por ti. Tiene que preocuparte tu salvación, tiene que preocuparte tu comunión con Dios. Cristo tenía todo arreglado, aleluya. Cristo tenía en su mano el control de todas las cosas. Él desde siempre, Él es Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no necesitaba que la gente hiciera compasión por Él. No necesitaba que la gente llorara e hiciera lamentación por Él. Pero tú sí necesitas llorar por ti mismo. Tú sí necesitas llorar y orar por tu propia alma. Yo necesito orar por mi alma. Yo necesito orar por mis hijos. Yo necesito orar por mi casa. Yo necesito orar por mi familia. Cada uno necesita llorar hoy por su propia salvación. Porque el día de mañana puede ser demasiado tarde. Y qué triste que escuches después esa expresión. ¿Por qué lloras por mí? Te faltó llorar por tu hijo. Yo no creo que haya un padre cristiano que se resigne a ver a su hijo sin salvación. ¿Y qué tenemos que hacer? Llorar, llorar, llorar.